dicho en algún momento que aparentás menos de la edad que tenés? Bueno, esto tiene mucho que ver con tu edad biológica y es algo que se toma muy en cuenta al momento de planificar. Y hoy vamos a hablar sobre este tema con el doctor Javier Cantarero, porque hay un método muy interesante que obviamente tiene mucho que ver con la salud de la mujer, que se tome en cuenta esto de la edad biológica para poder poner o ser candidata para el implante subdérmico. Bienvenido, doctor Javier, ¿cómo me le va? Muy bien, Egna, muy buenos días, familia nicaragüense. Es un placer poder entrar a sus hogares una vez más para hablar, como siempre, de un tema muy interesante que va encaminado a fortalecer ese bienestar femenino y aclarar todas las dudas que puedas tener. Así que te invitamos, nos hagas comentarios o nos hagas una llamada para poder ayudarte. Así es, y muy agradecido ahora con la medicina moderna, porque si no las mujeres seguirían poniéndose estiércol en su parte íntima, que les cuento, es algo que lo utilizaban en la antigua Grecia, en la antigüedad. Y en Egipto también. En Egipto también, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre la historia de los anticonceptivos también y cómo han venido evolucionando, porque... Mira, ahorita que mencionamos esas dos civilizaciones, nos pone a pensar de que la anticoncepción es algo que tiene vieja data, eso no es de ahorita. La prevención de un embarazo data hasta del año 500 antes de Cristo en el antiguo Egipto, donde y hasta antes del siglo XX de nuestra era, la planificación se limitaba precisamente a los métodos naturales, a los más comunes y corrientes, como lo es el método del ritmo y lo que es el coitus interruptus, porque ya se sabía, los egipcios tenían gran conocimiento, avances científicos para su época junto con los griegos. Entonces ya se sabía que la sumatoria de semen más útero era igual a un embarazo. Entonces ellos ya veían y dominaban la manera como tratar de impedir que se diera la unión entre el útero y el espermatozoide. Entonces desarrollaban métodos naturales y hasta el siglo XIX las mujeres tenían más dominio sobre la naturaleza de su cuerpo. Diferencia de todas las mujeres hoy en día, no lo nieguen, que les cuesta llevar el control de su ciclo menstrual. Antes no, antes yo le pregunto a mi mamá y antes era cómo manejaban su ciclo menstrual, si era regular, si no era regular, si estabas en tus días fértiles, si no estabas en tus días fértiles, por lo que el dominio hasta el siglo XIX era bastante fuerte y podían planificar con métodos naturales con mayor impacto que el día de hoy. Lo otro es que desarrollaban el método de barrera con materiales rudimentarios, hacían preservativos rudimentarios, como te digo, hasta con intestinos de cerdo. Entonces, y digo yo, se dieron los primeros pasos para lo que son los espermicidas, porque todas estas sustancias estaban encaminadas a matar a los espermatozoides, como lo eran los aceites, como lo eran la flor de menta, como era, por ejemplo, hasta el vinagre, podían utilizarse en la vagina previo al acto sexual. Y a, como vos decís también, cosas como el estiércol, el monte, el zacate, y eso que no te estoy hablando en la antigua Grecia, te estoy hablando ya en nuestra era, en el siglo XVII, XVIII, hasta que se dio el boom de los métodos anticonceptivos modernos ya a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ay, de hecho estaba leyendo que en la antigua Roma y Grecia se usaba una planta llamada silfio, que era una especie de hinojo gigante. También remojaban algodón o hebras en el zumo de la planta y lo insertaban en sus partes íntimas. De hecho, esto fue tan caro que lo usaban como moneda, como material de intercambio. Exacto, de intercambio, que ya no existe, pues esa planta ya, sí, ya lo no que existe. pasa es de que una vez que se da lo que es el paso de los métodos convencionales, vuelvo y te repito, tanto los científicos como la población en general abandonó el interés por todos estos métodos. Pero si vos te vas a Jinotega, a Matagalpa, a la montaña, todavía existen las curanderas, los chamanes, las parteras, lo bonito de lo tradicional. Como cuando me decías en uno de estos programas, vamos a regresar a la... ¿Ya? Pero lo bonito de lo tradicional, cuando lo químico todavía no había intoxicado nuestra vida,
Entonces, la naturaleza, los métodos más prácticos tenían mayor impacto y mayor eficiencia, le podría decir yo, porque como te digo, las personas tenían mayor conocimiento y dominio sobre su cuerpo. Exacto. Sin embargo, todavía se estaban dando tasas de embarazos no deseados, los abortos, que es una realidad desde antes de nuestra era, porque de cierta manera también utilizaban aceites y sustancias a base de manzanilla. Recordemos que la manzanilla y otras hierbas como el eucalipto pueden ser abortivas porque provocan la contracción. Y el montón de infecciones ahí abajo también. Y sí, hablando de anticoncepción, ya vos no sabés si lo prevenía antes, durante o después de la fecundación. Y después de la fecundación ya es un embarazo. Muy bien, y aquí vamos a hablar sobre esto que es muy importante. ¿Por qué toman en cuenta la edad biológica y no la cronológica para usar un método anticonceptivo? Mira, la edad biológica y la cronológica nomás que son patrones para poder medir el desarrollo de tu cuerpo. Yo puedo tener una mujer de 30 años acá y puedo tener otra de 30 años acá y las dos no tienen el mismo desarrollo. No tienen las mismas condiciones fisiológicas o biológicas. Es donde nosotros hablamos de la cronológica. Por ejemplo, a mí me dicen que tengo 45, 48, las que son más groseras. Pero en realidad cuando tengo mucho menos. Entonces mi edad biológica es un poquito mayor que mi cronológica. ¿Y por qué se mide esto? Precisamente por el grado de desarrollo o de deterioro del cuerpo. Y el punto más interesante de esto no es tanto la edad que aparente mi cuerpo, sino el grado de deterioro que pueda tener, movido por diversas circunstancias como la alimentación, la misma genética, el uso o no uso de los factores y las sustancias tóxicas, cosas como el desvelo, el manejo del estrés. Y junto con esto, lo que acarrea, como son las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunitarias, condiciones adversas como las alteraciones hormonales en ustedes las mujeres, y por supuesto que todo esto va a condicionar la indicación, la conveniencia o la eficacia de un método anticonceptivo. Y es que también la piel no puede ocultar el paso de los años, incluso hasta en las manos. Estirándola. Hasta en las manos podemos notar también más o menos los años que tiene la persona. Ok, entonces, el implante subdérmico, porque no es para todas, precisamente por esto que usted decía. ¿Quiénes son las candidatas? Como hablamos del implante, el implante es un método anticonceptivo hormonal de larga duración. Ya con esto yo te puedo decir muchas cosas. Es un método que no vas a andar por un tiempo nada más, es un método que está destinado a que lo vas a tener por un tiempo mínimo de unos 3 años, dependiendo del tipo, porque existen de 3 a 5 años. Entonces, si vos tenés una condición adversa, no tenés una condición de salud que no es la más óptima, imagínate cómo va a impactar tu salud andar un dispositivo que está liberando hormonas de manera constante por 3 años. Entonces, son hormonas. Yo le digo a mis pacientes, no es caramelo. No es un caramelo lo que te estás poniendo, lo que te estás tomando en esas cosas como las píldoras. Por eso no es para todas. Si las hormonas entonces modifican el comportamiento normal de tu organismo. Hay 2 sistemas que gobiernan el comportamiento de tu organismo, como son el sistema nervioso y el sistema endocrino, o sea, las hormonas. Entonces, el implante está hecho a base de una hormona llamada progestágeno, que es un metabolismo de la progesterona, la hormona del embarazo. Entonces yo le digo a mis pacientes, la hormona le hace creer a tu cerebro que estás embarazada y por lo tanto ya no ovulas. Ok. Entonces es un metabolito, de la progesterona que se libera de manera constante durante tu cuerpo durante 3 años. Y entonces, ¿qué sucede? La hormona participa o modifica lo que es el metabolismo de diversas cosas, como por ejemplo el colesterol, por ejemplo el azúcar, el metabolismo de las grasas. Entonces no podemos nosotros pensar que vamos a someter a la mujer a un riesgo si esta paciente tiene problemas en el colesterol.
Si esta paciente tiene problemas de obesidad, por ejemplo, no tanto la edad. Ya me explico, lo que pasa es de que una mujer con una edad biológica menor, existe menos probabilidad que padezca de todo este tipo de cosas. Sabemos que una mujer embarazada que tiene antecedentes de trombosis, no le vamos a recomendar un embarazo ahorita. ¿Por qué? Porque el embarazo secreta progesterona y la progesterona juega un papel muy importante en la génesis de la trombosis. Y lo otro es las mujeres que han tenido antecedentes familiares o antecedentes personales de un cáncer. Los cánceres dependientes de hormonas, como por ejemplo el cáncer de mama. Entonces no es un método para todas, ya que nosotros tenemos que salvaguardar la seguridad de esta paciente, saber elegir qué paciente es más idónea o menos idónea para este tipo de métodos. ¿Qué tan peligroso puede ser poner este tipo de métodos a un adolescente, por ejemplo, de, digamos, 16 años? Mira, en lo personal, hay que estandarizar y que individualizar cada caso. O sea, no vamos a dar por sentado de que no es conveniente, solamente hablando de la edad. Desde el punto de vista técnico no hay ningún problema. Pero si vos hablas desde el punto de vista de la prudencia, yo, Javier Cantarero, ginecólogo, la pensaría. ¿Por qué? Porque una mujer de 16 años, una muchacha de 16 años, es una muchacha que todavía está empezando a regularizar su ciclo. El ovario está empezando a aprender a trabajar. El ovario de una niña de 16 años es como esos niños de 3 años que empiezan a caminar y ¡pum! Se caen. Entonces, prácticamente la gran mayoría son mujeres que tienen ciclos hormonales irregulares. Sí. Y le voy a poner un implante que le va a modificar el ciclo, porque sí, el implante modifica el ciclo menstrual, disminuye la cantidad y la magnitud del sangrado, si es que no te lo hace desaparecer. Entonces, un ovario que no ha aprendido a trabajar bien, que tiene su ciclo menstrual irregular, ¿vos crees que le voy a poner un implante? No. Entonces, nosotros los médicos tenemos que aprender a jugar entre las palabras conveniente y innecesario, o no, como te digo, no prudente. Exacto, y no prudente porque la condiciona también, digamos, a tener sus experiencias sexuales. Me imagino que el temor al ponérselo a una joven, lo digo porque es algo real, es porque ya anda con su novio, mejor la protejo inmediatamente. Pero hablando de prudencia, termina con este muchacho, un ejemplo, y ella va a continuar su vida porque anda esto durante 3 años. Entonces es un riesgo por todos lados. Lo que pasa es que el implante es un método bastante... Todos los implantes requieren un grado de responsabilidad y de madurez. Y de acuerdo a lo que me estás hablando, entonces una niña de 16 años todavía no tiene la madurez aquí. Sí, completamente. Y aquí, para llevar un dispositivo de esa envergadura. Entonces, como te digo, hay que estandarizar los casos. La mujer debe de recibir una consejería bastante completa para poder saber qué método es el más idóneo para ella. Existen métodos que le pueden ayudar y, como te digo, ayudarle a regularizar el ciclo, como por ejemplo los anticonceptivos orales. Ahora, hablando del implante, existen 2 tipos, de 3 años y el de 5 años. ¿Cuál es la diferencia, aparte del tiempo, verdad? Pero es contraindicado, digamos, andar uno de 5 años. ¿Cuál es el recomendado? Lo que pasa es de que primero el tipo de hormona. Todas las hormonas que tienen los implantes son metabolitos de la progesterona. ¿Ya? O sea, agarraron la progesterona, que es una molécula bastante grande, y sacaron un pedacito, sacaron otro pedacito. Los implantes de 3 años están hechos a base de una hormona llamada etonorgestrel, que es una hormona más selectiva. Entonces, ¿qué pasa? Como no es una hormona, como te digo, con un peso molecular tan grande como la de 5 años, entonces su vida media es un poco más corta. Por eso es que te da para 3 años. Y es un poquito más sencillo porque solamente se basa en una barra de plástico. ¿Ya? Sí. En cambio, el método de 5 años, que es el famoso Yadel, está hecho a base de una hormona llamada levonorgestrel, que es una hormona más grande, con un peso molecular mayor, y sin embargo, gracias a esto, es menos selectiva.
¿ya? Okay. Es como decir, para vos te ves, pero no te digo a quién voy a ver, ¿ya? En cambio, la de 3 años, que es más selectiva, yo ya no te voy a decir voy a Voz TV, voy al programa Salud es Vida. Y eso le permite actuar de manera directa sobre el propósito que se necesita, que es la anticoncepción. ¿Cuál es el problema de la levonorgestrel, o sea, del método de 5 años? Que al no ser tan selectiva, te puede dar efectos adversos de mayor porcentaje que el implante de 3 años. Okay. ¿Y cuál es uno de estos? Actuar a nivel antiandrogénico. Quiere decir que el implante de 5 años te va a generar mayores riesgos de reacciones adversas secundarias. Además de inhibir lo que es la ovulación, te puede inhibir el deseo sexual, porque es más antiandrogénica. ¿Por qué crees que la embarazada les disminuye el apetito sexual? No a todas, pues, pero a algunas. Porque la progesterona, entonces, es una hormona que actúa a todos estos niveles. Se parece más el levonorgestrel a la progesterona que el etonorgestrel. O sea, se parece más el implante de 5 años que el de 3. Porque comparten mayores características de ellas. Es menos selectiva. Le da a todo. Modifica el endometrio, espesa el moco cervical, inhibe la ovulación, tiene un efecto antiandrogénico y por lo tanto tiene mayor riesgo de complicaciones. Sí. Entonces, por eso es de que muchas personas y muchos ginecólogos preferimos el de 3 años mejor. Es un método menos riesgoso, es un método más selectivo, es un método que va a tener menos reacciones adversas y que lo podemos controlar. Perfecto. Incluso ahorita con la novedad del Implanón. El Implanón es un método que nació en el 2000 para acá. Pero fue revolucionado ahora con el Nexplanon, que la única diferencia es que el Nexplanon tiene un revestimiento capsular que te permite identificarlo a los rayos X. Ok, vamos a hablar. Y con eso vamos a otro de los mitos. Se me mueve de lugar. Muy bien. Vamos a contarlo luego del corte porque también cómo y dónde se coloca el implante subdérmico lo contaremos luego de este corte comercial. No le cambie.